Bendiciones, el Ministerio de la Palabra Viviente, con su evangelista Francisco Ortiz, su amigo y hermano en esta hora. Quiero pues traer un pensamiento de Dios a sus corazones y a sus vidas. Que en este 2021, en este primer día en el cual nos adentramos en el año en el cual sabemos que de alguna manera es un año profético, es un año en el cual nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Es un año para entrar en la plenitud del Espíritu Santo, entrar lleno de la presencia de Dios y mantenernos en ese fuego. Es por ello que quiero remitirme al texto bíblico rápidamente, que dice primer libro de Crónicas capítulo 12, versículo 32, de la siguiente manera. Dice que David tenía 200 hombres de los 87,000 de la tribu de Isaacar. David tenía 200 hombres que eran entendidos en los tiempos, y aparte de ser entendidos, dice que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De tal manera que en esta hora quiero poder traer este pensamiento breve. Número 1, ser entendido en los tiempos que vivimos significa y representa discernir, entender, como dijo Jesús en el capítulo 12, de saber distinguir los tiempos que estamos viviendo. Usted y yo sabemos que son tiempos proféticos, son tiempos que estamos ante la expectativa de nuestro Señor Jesucristo, de que viene el arrebatamiento, de que el Señor viene pronto, pero sobre todo estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer, por encima de lo que va a ocurrir, por encima de los acontecimientos que vienen sobre la humanidad. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Número 1, cuando hablamos de entendido, hablamos de discernir, entender, comprender el entorno familiar, de tal forma que yo quiero irme al texto bíblico de tal manera que los 200 entendidos en los tiempos sabían, eran hombres de influencia, sabían cómo entrar y cómo salir, sabían cómo montar estrategia, porque recuerden que estaban en guerra contra los soldados de Saúl. Pero lo que me llama la atención es que ellos ejercían una gran influencia sobre todo el ejército de David, que eran miles de miles y de miles, eran hombres de influencia, de que sus palabras eran tomadas en serio, y en base a lo que ellos hablaban, asimismo el pueblo o el ejército en este caso, entonces actuaba. ¿Qué le quiero decir, amigo? De que usted y yo tenemos que ser hombres de influencia, amigos y hermanas, consiervos, amados, ministros del Señor, iglesia en general. Ser de influencia, número 1, para nuestra familia, número 2, para nuestra iglesia, número 3, a los que están bajo el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos, y ser de influencia para el mundo. Escuche con detenimiento. Estos en el ejército de David habían hombres llamados los valientes de David, y dentro de esos valientes salieron precisamente de que cuando David era perseguido por Saúl y estaba en la cueva de Adulán, primer libro de Samuel capítulo 22. Usted y yo conocemos la historia, usted hemos predicado y enseñado sobre eso, que a él se acercaron los enlutados, los afligidos y los que se encontraban en amargura de espíritu, los que estaban endeudados, se acercaron. Eran hombres mercenarios, eran hombres piratas, eran hombres que habían sido desechados por la sociedad, pero se acercaron a David, porque David también de alguna manera era perseguido por el rey Saúl. Pero lo que me llama la atención aquí, que quiero en esta hora con este pensamiento transmitirle lo que el Espíritu Santo me ha mostrado, es que usted y yo necesitamos, de igual manera como David en la cueva de Adulán fue de hombre de influencia sobre ellos, y que esa influencia de que había David estaba basada en una sola cosa: era que David era un hombre de unción, era un hombre de presencia del poder del Espíritu Santo, era un hombre de relación, de intimidad con Dios, porque era un hombre que cuando a la luz de la hoguera, a la luz de la luna, cuando estos hombres pendencieros, estos hombres a la luz de la hoguera estaban tomando, embriagándose y peleando entre ellos, dice la Biblia en el Salmo 54, dice David: estoy rodeado de hombres que sus rostros son como rostros de leones. De igual manera, en el primer libro de Crónicas capítulo 12,
Dice la Biblia que los rostros de estos hombres eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre la montaña. De tal forma que usted y yo sabemos que eran hombres violentos, pero había algo que usted y yo necesitamos, algo que cambió el corazón de ellos. Estos hombres fueron transformados en que se convirtieron. Ese que se hizo jefe de estos hombres, eran 400 hombres. David se hizo jefe de ellos, David se convirtió en un líder de ellos, y estos hombres que entraron endeudados, afligidos y en amargura de espíritu, fueron transformados por la unción de Dios que había sobre David, de tal forma que estaban dispuestos a dar su propia vida por causa del Dios de David. Hubo una transformación en la cueva de Adulán, hubo un cambio de conducta en ellos, fueron mudados en otro hombre, de tal forma que cuando David dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas que están en el pozo de Belén? Dice la Biblia que estos hombres irrumpieron en el ejército de Israel, de los filisteos, y buscaron el agua, sacaron el agua del pozo y la llevaron a David. Y usted y yo conocemos la historia de cómo termina, que David dice que derramó el agua y dijo: ¿cómo yo podría beber el agua que estos hombres a precio de su vida dieron? ¿Qué le quiero decir? Que David se convirtió en un hombre de influencia. Yo oro en esta hora para que cada consiervo que me escucha, cada consierva que me escucha, se convierta en una mujer de influencia sobre su familia, principalmente sobre en el entorno que usted se mueve, y sobre todo sea un hombre y una mujer de influencia sobre este mundo que vive sin fe y sin esperanza, y que usted tiene en su poder la facilidad, la capacidad de que esos hombres sean transformados para convertirse en valientes de Jesús. Por eso yo me remito al texto bíblico y cierro con lo siguiente, diciéndole lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Él cambió nuestro lamento en baile. La Biblia dice, mi hermano, de que Él fue el que nos cambió, nos transformó, y que Él de alguna manera en esta hora nos adentramos en el año 2021 dispuestos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo, a ser moldeados por Él, pero sobre todo ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos para buscar una intimidad con el poder del Espíritu Santo, y ser entendidos en los tiempos para que nosotros vivamos una vida de arrepentimiento, una vida genuina que agrade a Dios, porque de esa manera podamos influenciar a aquellos que están en las tinieblas. Que Dios en esta hora añada bendición. Muy feliz año nuevo, muy feliz año que viene por delante, y que sabemos que aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera de victoria. Aleluya, gloria a Dios. Que en este año nuevo nosotros, usted y yo, estemos expectantes, estemos a la expectativa de lo que Dios hará por encima de los acontecimientos que vienen sobre la humanidad. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendiciones, saludos, muy feliz 2021 de parte del ministerio La Palabra Viviente. Bendición. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Voy aquí.